Bueno, pues bien, la verdad es que como vemos la cosa, estamos en confianza, entonces puedo, y esto de estar en confianza significa cambiar de notación, de repente la notación se recarga precisamente para evitar esas cosas. Pero tenemos dos tipos de afirmaciones en las leyes de Maxwell. Hay afirmaciones que tienen que ver con superficies y normalmente pues, se traducen en flujos, ¿verdad? Y afirmaciones que tienen que ver con trayectorias cerradas todas, y estas pues, son circulaciones. También existen desde luego afirmaciones sobre trayectorias no cerradas, ¿verdad? Como por ejemplo la realización del trabajo, que precisamente es llevar una partícula a lo largo de una trayectoria. Entonces, pues básicamente lo que tenemos que hacer es poner las ecuaciones en eso todas juntas. Y lo que yo pretendo hacer es más o menos repetir lo que hizo alguna vez Maxwell con sus ecuaciones, con estas ecuaciones, y pensar que le tocó el dedo de la inspiración divina y alcanzó de esta manera ahora que hizo una de las ecuaciones. Y por esta corrección que hizo una de las cuatro ecuaciones, las ecuaciones van a en lugar de ser de Ampère, de Faraday, de Gauss, y la ausencia de polos de cargas magnéticas. En lugar de tener esas leyes, tenemos cuatro leyes que se bautizaron de Maxwell. Entonces, pues vamos viéndolas en el orden que nosotros las vimos. Repito que estamos en confianza, así que eso de estar en confianza significa que me puedo ir con la notación, puedo cambiar la notación. Y en lugar de estar poniendo mis sumas sobre mi cuadritos o bueno, pedacitos, pues me ahorro la terminología y ya pongo lo que significa, ¿no? Entonces, la primera de las leyes que nosotros vimos tenía que ver con el flujo eléctrico, la ley de Gauss. El flujo eléctrico, acuérdense ustedes, que simplemente establece que es igual a la carga total encerrada dividida entre epsilon cero. Esa es la ley de Gauss. Desde luego, uno la pinta de una manera un poco más rebuscada y escribe uno que la integral del campo punto n diferencial de ese. Esto es lo que hay que sumar para calcular el flujo. Esta integral hay que tomarla sobre todo en la superficie cerrada. A veces hace falta aquí ponerlo en su bolito para que sepa uno a qué superficie se está extendiendo la integral. Y entonces, esto que está acá es el flujo, bueno, pues ese flujo es igual a Q entre epsilon cero, donde epsilon cero pues es una constante que nosotros llamamos permitividad de vacío. Presentamos una ley muy parecida a esta también con esta forma, que es esta, ¿no? Ahora es la integral. Y podemos poner exactamente la misma superficie, ¿no? Estas superficies, acuérdense que no son superficies matemáticas, realmente no tienen por qué coincidir con ninguna partícula material, pero también, si ustedes gustan, sí pueden coincidir con alguna superficie material, ¿no? En este caso ahora se trata del flujo del campo magnético que escribimos B.N diferencial de S. Eso es el flujo del campo magnético. Y el valor de esta integral es cero. Hoy vamos a regresar posiblemente al valor de esta integral. A menudo estas dos ecuaciones aparecen como los dos flujos. En su forma diferencial estas dos ecuaciones pues se presentan con la terminología de las divergencias correspondientes. Déjenme pasar ahora a la tercera ley que vimos nosotros aquí. De hecho, la vimos desde su versión en pañales, como la ley de Biot y Savart. Y después la generalizamos. Y después de generalizarla, pues la presentamos como la ley de Ampère. En la ley de Ampère, nuevamente tengo ahora una circulación, es decir, es a lo largo de una trayectoria cerrada. Entonces,
Ahí está. C es una curva cerrada en el espacio. Este tipo de integrales, como son sobre una trayectoria cerrada, pues también las embarazamos y le ponemos su pelotita, ¿no? Pero con un significado muy diferente, ¿no? Arriba estábamos calculando flujos, acá vamos a calcular, pues, lo que se llaman circulaciones. Y la ley de Ampère establece el rotaje. Se le sale a uno las cosas de ley. Dice que la circulación del campo magnético ve punto diferencial de L, donde el diferencial de L es un elemento de longitud a lo largo de la trayectoria, ¿no? Esta integral está simplemente como un crucero por la carga total, por la carga corriente total. Y la corriente total la puedo obtener sumando todas las corrientes a lo largo de la distribución. Y esa suma de corrientes la puedo hacer entonces como otra integral, ahora la integral del vector densidad de corriente. J es el vector densidad de corriente, punto N, diferencial de S. Pero ustedes que es una integral exactamente del mismo estilo. Nada más que esta integral, extendida a la superficie y limitada por este contorno. Esta integral no va a cerrar, es una integral abierta. Si quieren, ustedes piensen en una bolsa de pan, nada más que hagan una bolsa, por favor, con la bolsa de pan abierta. Si esa bolsa la soltan y la convierten en pelotita, entonces ya no es una superficie abierta. Vamos con la última ley. Esta última ley fue la que vimos hace 8 días. Y esta establece, pues, si acabamos de ver cuánto vale la circulación del campo magnético, pues la que vimos hace 8 días establece el valor de la circulación del campo eléctrico. Entonces, pues, agarramos un contorno cerrado, el que se podría ser y calculamos la circulación del campo eléctrico, nuevamente diferencial de él, nuevamente embarazando una integral, porque se extiende a una trayectoria cerrada, y el valor de esta integral, pues, es igual, ya por signo menos. Este signo menos es una singularidad, es bien importante ese signo menos. Recuérdense que hasta fue que se sabe dejar una plática para una semana después, ¿no? Nada más el puro signo menos. Es bien importante. Y pueden decir ustedes que es menos la velocidad de cambio del flujo del campo magnético. Del flujo del campo magnético, pero a través de una superficie, la superficie limitada por este contorno. Bueno, entonces, la integral, no le pongo panza porque la superficie no es cerrada. Integral extendida a la superficie limitada por el contorno. ¿Ve? Pues la velocidad de cambio del campo magnético. Voy a seguir la notación que normalmente he tratado de seguir aquí, y es que todas las velocidades de cambio, razones de cambio por unidad de tiempo, pues las representamos igual que Newton, aunque Newton no conoce estos conceptos. La representamos igual que Newton, le ponemos un puntito encima, ¿no? Entonces, ponemos aquí B punto. B punto, este punto es la velocidad, representa que debo poner la velocidad de cambio del campo magnético. Punto M diferencial de S. Y hasta ahí están las ecuaciones como las conoció Maxwell. Déjenme añadirle junto a estas 4 ecuaciones, pues, lo que resulta fundamental, que es cómo interpretarlas, qué significado tienen los campos eléctricos y magnéticos. Para poner esta información, lo que hay que hacer, pues, es poner hoy día la expresión más sencilla, que es la llamada expresión de fuerza de Lorentz. Esa expresión establece que si coloco una carga allí en una región donde hay un campo magnético, entonces el campo electromagnético ejerce sobre la carga una fuerza cuyo valor es el producto de la carga por la suma del campo eléctrico más el producto de B plus B
fuerza eléctrica y segundo, la magnética. Vean ustedes que la fuerza de origen magnético es rigurosamente proporcional a la velocidad y las partículas que no se mueven no sienten ninguna fuerza magnética. Esa es la llamada fuerza de Lorentz. Entonces allá tenemos, en el mejor de los casos, sí quiero recargarles. Maxwell sabía de las fuerzas del campo eléctrico, pero de estas no sabía Maxwell. Estas vino a descubrirlas tanto Lorentz como Einstein en 1905. Ellos conocían los campos magnéticos fundamentalmente por los efectos que tenían sobre una brújula. Podían orientarle, podrían producir parejas de efecto, lo que llamamos torques, ¿no? O momentos de fuerza. Y no se sabía, nadie había, ni siquiera se había imaginado que eso podría producir exactamente una fuerza, ¿no? Pero bueno, entonces es en estas condiciones que Maxwell se encuentran las leyes del electromagnetismo. Una de esas cuatro leyes la va a corregir Maxwell, le va a hacer un añadido, y gracias a esa corrección el conjunto de las cuatro ecuaciones se va a conocer ahora como las leyes de Maxwell. Básicamente, yo no he leído a Maxwell en esto, y no les puedo decir exactamente qué fue lo que pasó por la cabeza de Maxwell. He leído las discusiones sobre el trabajo de Maxwell, y algunas personas dicen que él encontró que estas leyes eran simétricas. Y me parece eso, pero que estas no se le hacían simétricas. El caso es que hay otro acercamiento a este mismo problema de Maxwell, por otro lado, y ese es el que yo tengo ganas de seguir. Porque voy a hacer un dibujo que me permita, pues más o menos, seguir el desarrollo de esta ley, que es la ley de Biot-Savart, en su forma ley de Ampère. Voy a trabajar en el marco de la tercera ley, y pues quizás tenga yo que hacer varios dibujos antes de que me puedan entender. Quisiera empezar de esta forma. No, supónganse que tienen ustedes un cable vertical, y en este cable vertical hacemos pasar una corriente de abajo hacia arriba. Bueno, pues eso aquí en el dibujo yo lo que voy a representarles es que por aquí entra una corriente ahí. Y entonces, pues el efecto que se observa directamente, ya lo hemos visto aquí, es que si yo tengo una brújula por acá, el efecto de esa corriente va a producir una torque sobre la brújula que la va a girar. Y de hecho, pues, ¿qué tanto gira la brújula? Es una manera que nos permite medir la intensidad del campo magnético, y así fue como se midió el campo magnético. Bueno, el caso es que yo ahora tengo ganas de dibujarles a ustedes un círculo que es perpendicular a este cable. Es un círculo que está centrado en el cable, y apenas lo dibujo yo me va a salir todo menos un círculo perpendicular, pero allá voy, ¿no? Bueno, está más o menos, ¿verdad? Quizás que aquí convenga hacer de los trucos de los dibujantes. De tal manera que se ve que el cable pasa, y aquí está el círculo, pero pues bueno, pasa por adentro, y luego aquí esta parte, pues la tapa el cable, ¿no? Eso más o menos ya la imagen de un círculo de radio perpendicular al cable. Déjenme ponerle, yo les dije que esto es un círculo y centrado en el cable. Entonces, la distancia, déjenme pintarles el centro de este círculo y lo pongo aquí.
Ahí está el centro del círculo. El centro del círculo está en el cable. Bueno, entonces, esta distancia que está acá es el radio del círculo. Y desde luego, pues es la misma distancia a lo largo de todos los puntos cuando se miden desde el centro, ¿no? La afirmación entonces que hace esta ley, pues es muy sencilla, ¿no? El campo magnético es exactamente el mismo en tamaño aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí. Todos estamos a una misma distancia del campo, ¿no? En todos lados el campo es igual. Y entonces eso significa que la circulación del campo magnético pues es una cosa muy sencilla. Es B que multiplica a la longitud de todo el circuito. La longitud de todo el circuito, todo lo que el radio R, pues va a ser 2pi por R. Eso es la circulación del campo magnético en esta situación tan espantosamente sencilla. Ni siquiera hace falta saber mucha integral para poder establecer eso. Y entonces, esto que está acá es la circulación que tengo en el primer miembro de la ecuación 3. Y esto debe ser igual, vamos a ver, la permeabilidad del vacío multiplicado por la integral de la corriente. Y aquí hace falta, déjenme ponérselos en blanco, ¿no? Aquí hace falta completar la superficie que está limitada por el contorno del círculo, ¿no? Vean ustedes, déjenme trazarles aquí ustedes esto que está acá. Es viene siendo una membrana limitada por el contorno. Esa membrana es precisamente la superficie limitada por este contorno. Abusando, si estoy diciendo una tontería, a ver, voy a escribir la tontería porque si hace falta. La tontería consiste en haber puesto la superficie limitada por el contorno. No hay tal cosa de la superficie. Si yo tengo un contorno, tengo muchas superficies. Ustedes han hecho el experimento con las burbujas de jabón, meten su piel circular en un baño jabonoso, levantan y sale una membrana pegada al contorno. Y si ustedes le soplan un poquito, se deforma. Si les soplan se deforma más, hasta que de repente sale una burbujita, ¿no? Pero todas estas superficies que están apoyadas sobre el contorno, todas esas superficies